Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Muy buenas tardes para todos en este día medio destemplado. Vaya uno a saber qué es lo que va a pasar. El servicio meteorológico no invoca una con este cambio de viento para un lado, para el otro. Vamos a ver qué es lo que nos espera para los próximos días en esta semana. Esperemos que mejore y que siga el sol. Lo que pasa es que mi hijo fue a cortarse el pelo el sábado y bueno, ya arruinó todo. Venía lindo el asunto con el solcito, pero bueno, Julián me reventó el lunes y vamos a ver qué pasa el martes, miércoles, si vuelve a salir el sol o no. Se pudrió todo, tiene sitio web, bitácora o blog, como guste decirle, donde puede encontrar los audios de los programas anteriores, además documentos e informes en forma escrita para consultar sobre los distintos temas que abordamos en este programa. También hay una selección de sitios web donde se puede consultar información de primer nivel. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Además, nos pueden encontrar en YouTube, en Twitter, en Facebook y en Google+. Y de querer enviarnos un correo electrónico con un mensaje, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Entramos en el panorama local nicoleño. Este fin de semana, bueno, como siempre. ¡Qué bárbaro! Muchos detenidos, la mayoría por manejar alcoholizados, tanto autos como motos. También hubo detenidos por robo. Encontraron 3 motos robadas, heridos en peleas y un menor fue detenido por intento de homicidio. Varios accidentes de motos y autos. También se realizaron allanamientos, donde encontraron elementos robados, armas y hasta clavos Miguelito. Un recluso de la Unidad Penal 3 fue hallado muerto colgado de una soga. Qué feas noticias, qué fea realidad que estamos viviendo. Bueno, pero por lo menos les voy a pasar un aviso que es importante, que es positivo, y tiene que ver con el SIDA. Resulta que la Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Humano, dependiente de la Municipalidad de San Nicolás, informa que se está realizando el test de VIH confidencial y gratuito a través del servicio Provida. El mismo se realiza, y preste atención, fíjese, los días martes y jueves en el Centro Municipal de Salud, que queda en Pellegrini 111, ahí enfrente de la municipalidad, a partir de las 14. Lo aclaro porque hay gente que va tempranito a la mañana y no, esto es a partir de las 14, martes y jueves. Y además, el segundo y cuarto jueves de cada mes, es decir, semana por medio, de 9:30 a 12, este test se hace en el Hospital Zona Norte también y es gratuito. Otra noticia es que hoy a la mañana se reunieron los concejales que integran la Comisión de Obras y Servicios Públicos para tratar un aumento en el boleto del colectivo. El pedido de la empresa Vercelli se basa en que hubo un aumento de salarios del 25% para los choferes y también aumentos en el costo de los insumos como repuestos para las unidades y el combustible. Y sí, mientras sigamos teniendo inflación, es lógico, va a haber aumento de todo. Y en Motomel
sigue la baja en la producción. ¿Por qué le bajaron las ventas? Por ello es que comienzan a cumplirse 450 suspensiones de personal. La empresa suspende su producción hasta el 31 de agosto. De estas 2 semanas de parate, solo descontará una a los trabajadores según el acuerdo llegado en el Ministerio de Trabajo. De esta manera se evita que haya despidos. Y algo que ya habíamos comentado anteriormente, pero lo sigo escuchando, es que hay gente que dice que esto es culpa de que abrieron las importaciones. Señores, Motomel importa hasta el último de los tornillos con que arma las motos. Si cerraran las importaciones, Motomel tendría que cerrar. Un poco de coherencia, por favor. Es nada más lo que se pide. Sepan más o menos cómo es el asunto, nada más. Dejen de lado esos discursetes de barricada, no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, y San Nicolás también tuvo una tragedia este fin de semana. Resulta que en Rosario se hallaron sin vida a la nicoleña Karina Duvnjak, su esposo y 2 hijos menores de edad porque se intoxicaron con monóxido de carbono. Y esta mala noticia nos hace volver a traer recomendaciones respecto de este tema, porque, a ver, el monóxido de carbono es un gas venenoso y muy peligroso porque no tiene olor. O sea que la gente no se da cuenta que hay monóxido de carbono hasta que se empieza a sentir mareado, somnoliento. Y puede provocar la muerte en pocos minutos. Se produce por la mala combustión de un artefacto defectuoso como un calefactor o un calefón. Las víctimas no se dan cuenta de que se están intoxicando hasta que aparecen los primeros síntomas: dolor de cabeza, náuseas, palpitaciones, vómitos y mareos, pero si están dormidos directamente es muy difícil que alguien se dé cuenta. Hay consejos básicos para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y gas, que ya los hemos dado en programas anteriores, lo volvemos a repetir. El primer consejo es que está prohibido el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños. Otro consejo a tener en cuenta es que nunca dormir con estufas prendidas, salvo las que son de tiro balanceado, esas que tienen salida al exterior. Otro es verificar que no estén obstruidos los conductores o rejillas de ventilación de las habitaciones, porque encima hay gente que las tapa con trapos para evitar que entre el chiflete, como decimos siempre, pero lo que pasa es que sin ese chiflete quizás te morís. Otro consejo es mantener siempre algún ambiente ventilado. Dejar al menos 10 centímetros la puerta abierta o una ventana. Tiene que haber corriente de aire para que se vaya renovando y en caso de haber pérdida de monóxido de carbono no llegar a la muerte. También otro consejo es revisar una vez por año por un gasista matriculado todo tipo de estufas catalíticas, pantallas infrarrojas y salida al exterior de aparatos calefactores, cocinas, calefones, termotanques, todo lo que tenga gas. Otro es usar solo artefactos con salida al exterior, pero claro, mucha gente por ahí no tiene el dinero para comprarlos o no tiene un lugar donde pueda conectar la salida al exterior. Muchas veces sucede esto de no tener dónde poner la salida exterior porque las condiciones de construcción de la casa no lo permiten. Otro consejo es evitar el uso de los braseros o estufas a querosén. Y si no se puede, bueno, apagarlo antes de dormir. Cuando uno se va a dormir, bueno, acuéstese abrigado y tápese lo más que pueda si es que es una noche de mucho frío. También es necesario
tener en cuenta que nunca hay que usar hornallas o el horno para calefaccionar un ambiente, por ejemplo la cocina donde uno está. Es preferible abrigarse con más ropa y no utilizar las hornallas ni el horno para justamente la tarea de ver si se pueden calefaccionar. Otro es, al encender el automóvil, verificar que el garaje esté ventilado, porque si está todo cerrado, ahí nomás ya se empieza a intoxicar con la salida de los gases del caño de escape. Y cuando se usan grupos electrógenos, deben colocarse estos al aire libre y no dentro del domicilio o del taller donde uno está trabajando. Algunas veces sucede que estas recomendaciones no se pueden cumplir. Bueno, entonces fíjense alguna, no digo todas, pero alguna de ellas para paliar un poco este problema tan recurrente que tenemos todos los años en nuestro país. Pasamos a provinciales. En Rosario hubo otro ataque de los narcotraficantes Los Monos, esta vez a la juez Marisol Usandizaga, que fue una de las 3 jueces que condenó a varios integrantes de Los Monos hace poco tiempo en un juicio. Dispararon más de 20 balazos al edificio donde vive. También otra noticia de ahora pasando a la provincia de Buenos Aires es que el procesado Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio del kirchnerismo, se postuló como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 2019 y dijo que ellos son el cambio verdadero. ¿El cambio verdadero de qué? Bueno, a ver, seguimos. Otra vez escándalo en La Matanza, otro desastre más en ese distrito. Dios mío, ¿qué va a pasar con La Matanza? Bueno, a ver, Cristian Ritondo, que es el ministro de Seguridad de la provincia, dispuso la intervención de la Delegación de Narcotráfico y Drogas Ilícitas de La Matanza. ¿Por qué? Bueno, porque realizaron una inspección sorpresiva y ¿qué encontraron? Encontraron en varios chalecos policiales dosis de cocaína. Sí, no es chiste. En la división del narcotráfico y drogas ilícitas de La Matanza. Parece un chiste, pero no lo es verdad. Y otra derivación de la tragedia de Moreno. El interventor del consejo escolar de esa localidad, Sebastián Nasif, presentó la renuncia a su cargo. Recordemos que en Moreno, en octubre pasado, el consejo escolar fue intervenido por denuncias de corrupción en donde los concejales se robaban hasta la comida de los chicos de los comedores escolares. Nasif presentó su renuncia por las continuas amenazas recibidas y realizó una denuncia muy grave. Y escuche bien los cargos que denuncia Nasif. Realizó una denuncia penal por amenazas y coacciones, amenazas calificadas, coacción para participar en huelga o lockout, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra grupo de personas o instituciones, apología del delito y asociaciones cuyo objeto es imponer sus ideas por la fuerza o el temor. Nasif fue el que envió a la escuela 49 al gasista antes del accidente que provocó la muerte de la directora en ejercicio y un auxiliar tras la explosión ocurrida en la cocina. Recibió reiteradas amenazas contra él y toda su familia, y la denuncia va dirigida a los sindicatos docentes que, como ya venimos diciendo desde el lunes de la semana pasada, con uno de los audios de los sindicalistas que estaban fogoneando a hacer toda esta movida desastrosa que hicieron durante toda la semana pasada en la provincia de Buenos Aires, bueno, justamente ahí tienen ustedes, porque recordemos que las pericias realizadas
por los bomberos luego del accidente, y decimos accidente porque las pericias terminaron diciendo justamente esto, que fue un accidente, porque encontraron una llave abierta de gas de una anafe. Ahora, el gasista había declarado que él había cortado el gas el día anterior y le entregó la llave a la directora. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al parecer, la directora, no la que estaba en ejercicio a la mañana que falleció, sino la directora en sí, porque la que falleció es la vicedirectora, estaba en ejercicio a la mañana. Entonces, la directora, al parecer, le dio la llave a otra persona que abrió el gas, cuando no debía haberlo hecho y tenía que haber esperado al gasista que iba a volver en esa mañana para seguir viendo cómo estaba la instalación. Por esto es que el gasista hoy fue llamado a declarar ante el juez. En sí lo llevaron como si fuese detenido, porque al haber 2 muertes sería como una especie de asesinato culposo, una cosa así. Lo que pasa es que el gasista cumplió con su trabajo, con lo que se sabe hasta ahora, y al parecer hubo otra gente ahí metiendo mano. Bueno, nosotros dijimos el martes pasado, pueden ver el audio en nuestro sitio web, el martes pasado estuvimos diciendo que ha habido actos de sabotaje en la provincia en muchas escuelas. Entonces, esto no me llamaría mucho la atención que haya sido algo así. ¿Podría haber sido sabotaje? Podría haber sido, no sé. Vamos a ver qué es lo que se deriva de las declaraciones del gasista, los bomberos, la investigación que se está realizando y las denuncias de este interventor Nasif en contra de los sindicatos, a ver qué es lo que se puede descubrir, porque el asunto está muy pesado. Ante tanta malaria de estas malas noticias, vamos a una buena. El Senado de la provincia aprobó el proyecto que amplía las licencias para padres y madres en caso de nacimientos múltiples, alimentación y cuidado, adaptación escolar y situaciones de adopción. Ahora deberá ser tratado este proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia. Si lo aprueba, entonces la gobernadora Vidal lo promulgaría en breve. El proyecto establece que habrá 14 semanas para las personas que darán a luz. Actualmente son 10 semanas. Lo van a llevar un mes más. Y en caso de nacimientos múltiples, 15 días más por hija o hijo nacido, 15 días para la persona que acredite responsabilidad parental. Ahora en la provincia son solo 5 días y a nivel nacional 2, aunque en la capital federal lo llevaron a 10, bueno, nosotros lo vamos a llevar a 15 días. 2 horas diarias de licencia por alimentación y cuidado del bebé, más 1 hora en caso de nacimientos múltiples, extender la licencia por adaptación escolar a 3 horas diarias durante 5 días de corrido para los niños que comiencen el jardín maternal, el preescolar o primer grado o primer año, y también la licencia en caso de adopción, que será de 120 días contra los 90 actuales, y 180 en casos de nacimientos múltiples, sí, 180 días. Bueno, este tipo de cuestiones son las que nos gustan, porque dejan en claro que la familia siempre debe ser prioridad. Seguimos en Se Pudrió Todo por Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz. Pasamos ahora al panorama nacional. Y en el panorama nacional hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo que ha estado sucediendo en esta última semana y hoy también. Vamos a comenzar con lo siguiente. La expresidente Cristina Fernández de Kirchner se presentó hoy ante el juez Bonadío
pero se negó a declarar. Solo presentó 3 escritos donde habló de juez enemigo e insistió en que sufre una persecución. Ante esto, Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura, dijo lo siguiente, y cito: "No hay que indignarse porque Cristina Fernández de Kirchner utilice defensas absurdas y sin fundamento legal ni lógico. No puede hacer otra cosa, no puede tapar el sol con la mano. Entonces quiere hacer un incendio y taparlo todo con humo". Fin de la cita. Si bien es verdad lo que está diciendo, no estoy de acuerdo con eso de no indignarse. Es que el sistema judicial de Argensauria es de terror. No puede ser que siga libre esta descarada. Encima se niega a declarar. La actual senadora está acusada de ser jefa de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos cuando era presidente de la Nación. Está señalada como la responsable, junto a Néstor Kirchner, de comandar una estructura que habría movido en coimas, solo por lo que surge de los cuadernos de Centeno, de no menos de 200 millones de dólares, pero ya van a ver que es un poquito más con lo que vamos a informar más adelante. Un poquito más, van a ver. Bueno, cuando fue esta mañana a declarar, estuvo acompañada por Juan Grabois y Eduardo Valdés, que fueron a tribunales a respaldarla. Y estos dos son dirigentes sociales amigos y hasta incluso voceros del Papa Francisco. Ahora, fíjense en esto. El Papa se enoja con Macri porque habilitó el debate sobre el aborto, pero no se enoja con Cristina Fernández de Kirchner a pesar de que ella votó a favor del aborto. ¿Qué hay detrás de la alianza entre estos dos personajes? Me refiero a Cristina Fernández de Kirchner y el Papa Francisco. La respuesta, nosotros ya la tenemos desde el sábado pasado. El asunto es que no podemos darla por el momento a pedido de nuestra fuente porque hay una investigación judicial en curso al respecto. Es decir, si esta olla se destapa, mamita, es un despelote a nivel internacional muy grosso. Pero tiene que ver con dinero, con mucho dinero. ¿Se acuerda que hace 2 semanas estaban diciendo que habían encontrado en el Banco del Vaticano varios millones de euros? Mira vos, los encontraron. Mira si yo encontrara en mi casa o usted en la suya varios millones de euros en un rinconcito ahí. ¿Y esto de dónde salió? Ay, nadie sabe qué pasó. Bueno, ya vamos a ver qué pasa en los tiempos que se avecinan. Vamos a ver. Repasando ya al tema de los cuadernos de la corrupción kirchnerista, en estos días detuvieron a Juan Carlos Lascurain, que es el ex titular de la Unión Industrial Argentina. Además, el empresario Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, el viernes aceptó ser un imputado colaborador. Y esto es muy importante lo que pasó con Wagner. Están todos los medios estuvieron enloquecidos con lo que se supo de la declaración de Wagner y hay secreto del sumario, así que imagínense lo que no se sabe que dijo todavía. Lo que se dejó trascender es gravísimo, increíble. Bueno, les voy a hacer un resumen muy acotado, lógicamente para no aburrirlos. Bueno, que con esto es imposible aburrirse también, pero bueno. Dice Wagner que solo él, Carlos Wagner, movió en 10 años 200 millones de dólares. Solamente él, una persona. Imagínense el resto.
En su declaración contó cómo repartían los sobornos y que él pagaba un retorno a la política de entre el 10 y el 20%. También contó que ese sistema, aplicado a todas las obras públicas, se decidió en una reunión con De Vido en la que él estuvo presente. Además, dijo que Cristina Fernández de Kirchner era la jefa del sistema de recaudación ilegal que el mismo Wagner contribuyó a armar, y antes de Cristina había sido el jefe Néstor Kirchner. A todas las firmas se les pedía un porcentaje de los contratos recibidos. Cuando decimos a todas las firmas, estamos diciendo a todas las empresas. Cuando le daban un contrato, por ejemplo, pavimentar una ruta, entonces ahí se le pedía el retorno, podríamos decirlo así. Las licitaciones se conocían y se definían de antemano. ¿Quiénes se presentaban y cómo ofertaban? Dijo, según pudo reconstruir uno de los diarios de mayor tirada del país, de distintas fuentes judiciales. Este mecanismo era el que permitía controlar cómo se distribuían los contratos. ¿Quiénes decidían quiénes ganaban las licitaciones? Es decir, hay una licitación, se presentan 5 empresas. ¿Quién decide quién ganaba? No lo decidía el gobierno, no. Lo decidían las propias empresas. Entre ellas se repartían las obras. Conocían el sistema y después cada contratista arreglaba con José López o Barata la modalidad de pago de la coima. Ahora, fíjense y presten mucha atención a este dato que les doy ahora. Si lo que dice Wagner termina siendo comprobado por la justicia, solo con su declaración se comprobaría que los Kirchner se robaron la escalofriante suma de entre 16.000 millones de dólares y 32.000 millones de dólares. Pero esto es solo un cálculo aproximado de lo que se podría comprobar con las declaraciones de Wagner. En realidad se trataría de mucho más, según un estudio que hicieron 2 investigadores del CONICET y docentes de la UBA. Ellos calculan el robo solo en obras públicas de unos 36.000 millones de dólares. El cálculo se toma por el porcentaje cobrado de coimas por una licitación multiplicado por todas las licitaciones realizadas durante sus 12 años de gobierno. Todo esto que declaró Wagner ya se sabe que es 100% cierto, porque es concordante con las declaraciones de otros testigos arrepentidos. Según las declaraciones que realizaron ante el juez federal Claudio Bonadío, Javier Sánchez Caballero de la empresa IEXA, Juan Carlos de Goicochea de la empresa Isolux y Manuel Santos Uribe Larrea de MSU. Y entonces queda demostrado que el sistema utilizado y las cifras que se manejan del dinero robado por el gobierno kirchnerista son reales al 100%. Además, Wagner ya presentó documentación fidedigna al respecto. Efectivos de la Policía Federal allanaron una casa de Uberti en la capital federal, pero el ex encargado de la relación con Venezuela no estaría en el país. Lo siguen buscando y sigue estando prófugo. Además, dispuso detener al ex secretario privado de De Vido y ex ministro de la AFI, José María Olazagasti, quien ya se entregó a la justicia.
Ambos fueron nombrados por Wagner como quienes recibían las coimas por las obras. Otro que se presentó el viernes por la tarde en el tribunal del juez Claudio Bonadío fue Aldo Roggio, uno de los hombres más poderosos del país y ya procesado por el caso de Odebrecht. Él, Aldo Roggio, quiere convertirse en imputado colaborador. Miren, si Roggio llega a hablar, el caso de Brasil de Odebrecht queda hecho un poroto al lado de lo que está saltando en nuestro país. También Jorge Neira y Gerardo Ferreira de Electroingeniería también se ofrecieron como imputado colaborador. Ya recordaremos que Electroingeniería es una de las empresas inventadas durante el gobierno de Néstor Kirchner para acceder a tener obra pública. Y más kirchnerista que esta empresa no había. Y justamente se van a presentar como imputados colaborador. Mamita la que se les viene. Igualmente, el viernes por la tarde, Luis Betnaza, directivo de Techint, declaró por varias horas como arrepentido, al igual que Claudio Glassman, de la Sociedad Latinoamericana de Inversiones Sociedad Anónima. A ver si se entiende esto. Todos los empresarios que pagaban coimas para poder tener trabajo en la época de los Kirchner están declarando como imputado arrepentido. Esto significa que tienen que entregar documentación, Carlos Wagner ya lo hizo, ya se sabe, tienen que entregar documentación para que entren en esa categoría. Y estas empresas seguro que tienen documentación. No, la que se viene va a ser estrepitoso. Y encima de esto saltó otra cuestión. ¿Se acuerdan que comentamos varias veces, bueno, no solamente nosotros, sino en todo el país se comentaba, que Cristina se hacía llevar los diarios al Calafate en uno de los aviones de Aerolíneas Argentinas? Bueno, ¿saben lo que pasó acá? Es que han empezado a declarar las personas que estaban encargadas de hacer esos viajes y además de los diarios se trasladaban otras cuestiones, bolsos con dinero. El medio OPI Santa Cruz tuvo acceso a un arrepentido quien por más de 8 años se vinculó al sector aeronáutico de Presidencia y participó de los movimientos aéreos, tanto de las máquinas oficiales como de los vuelos privados entre Buenos Aires y Río Gallegos. Cientos de vuelos a lo largo de una década, cientos de vuelos. Aviones en horarios insólitos y que de pronto comenzaron a ingresar en hangares donde los esperaban camionetas todoterreno y de doble cabina con vidrios polarizados que salían repletas de equipaje. No adentro, sino en la caja, así que imagínense la cantidad impresionante de bolsos que llevaron. Ahora se sabe que ese equipaje estaba lleno de dinero. En todos los vuelos venían bolsos con guita, dijo este testigo arrepentido. La característica principal es que los vuelos en el Tango 10 y en el Tango 3 llegaban de noche y podría decirte que tanto Daniel Muñoz, el difunto secretario privado de Néstor Kirchner, como Osvaldo Sanfelice, que es el socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria, eran los transportadores. Esta es solo una parte de las declaraciones,
también aportó nombres y apellidos de la gente que trabajaba en estos operativos, patente de las camionetas involucradas, nombre de empresas de seguridad que intervinieron en los operativos de traslado de gran cantidad de bolsas con dinero y un gran etcétera, porque hubo mucho más que se dijo, pero no trascendió todavía a la prensa. Encima de todo esto, en el programa de televisión del periodista Luis Majul, un piloto y dueño de la empresa Aerolíneas Patagónicas llamada Héctor Alani declaró que un avión suyo realizó un vuelo hacia Panamá llevando $50 millones que lavó Lázaro Báez. Y después de eso, su avión desapareció. Se lo robaron también. Además, acusó por los vínculos con la corrupción del gobierno kirchnerista a sus dos socios posteriores, Julián de Ezcurra y Carlos Gauna, según un informe difundido anoche por el programa La Cornisa de América TV. De acuerdo con el denunciante, Gauna era el esposo de una ex legisladora provincial kirchnerista que luego terminó con el manejo de la Caja de las Obras Sociales a nivel nacional y se llama Liliana Korenfield. Liliana Korenfield. Además, relató los vuelos a Paraguay donde se comercializa de todo en una localidad llamada Leticia. Armas, blanqueo de dinero, drogas. De Leticia fueron a Manaos, Brasil, y desde allí hasta Panamá. Ahí hizo la denuncia de ese plan de vuelo ante la ANAC y fue cuando el avión desapareció. Nunca se lo devolvieron, claro, porque la ANAC quedaría obligada para dar a conocer a dónde fue, porque queda registrado su aterrizaje y su despegue en distintos aeropuertos. Entonces, el avión no existe más, desapareció. Llegados acá, hay algo que decir. Cortito, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Los kirchneristas y peronistas acusan a este gobierno de beneficiar solo a los empresarios. Entonces, visto todo esto, les pregunto, ¿quién transó más con los empresarios? Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la ciudad de San Nicolás por Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz. Y nosotros estábamos hablando del tema de los cuadernos de la corrupción kirchnerista. Está pendiente que nos den información sobre los pendrive de la corrupción kirchnerista que se dieron a conocer el viernes pasado, del cual hicimos una introducción, pero falta más información. Vamos a ver qué pasa en estos días. Ahora, ¿qué pasa con el tema Odebrecht y Brasil? Bueno, ya está vigente el acuerdo con Brasil, por el que nosotros le comentábamos hace 2 semanas atrás que estaban ahí en negociaciones. Bueno, ya está listo, ya lo firmaron Argentina y Brasil. Y por este acuerdo, todos los testigos y pruebas de aquel país servirán en Argentina y viceversa. Por ello, la Procuraduría General de Brasil informó que la información, pruebas y testimonios de los arrepentidos del caso Odebrecht en aquel país están disponibles para ser utilizados por las autoridades judiciales argentinas. Y esto tiene tanta información como los cuadernos K y los pendrive K. Por ello, en los próximos días habrá muchas derivaciones respecto de nuevos detenidos y acusados en nuestro país. El primer dato que se había desprendido el año pasado fue que Odebrecht pagó a funcionarios del gobierno kirchnerista unos $35 millones en coimas. Pero la causa fue avanzando en Brasil
y ya se han comprobado más de 100 millones de dólares en coimas. Además, Julio De Vido es el principal acusado desde aquel país, sí, desde Brasil. O sea que seguimos sumando a lo que ya habíamos dicho, seguimos sumando. ¡Qué bárbaro! Y en este vaivén de presentarse como arrepentidos, presentar pruebas, documentos, etcétera, los implicados están que trinan, están que vuelan, tienen mucha bronca y se están movilizando. Es como lo que venimos diciendo hace tiempo. Le apretás la cola al perro o se la pisás y el perro chilla. Y entonces, todos los días prácticamente estamos hablando de actitudes golpistas, declaraciones, decisiones que se toman. Y este fin de semana les traigo 2 ejemplos nada más de todos los que hubo. Roberto Navarro, el que dice que es periodista, publicó lo siguiente, cito, reunión secreta. El Partido Justicialista piensa que Macri no llega a 2019 y se prepara para el reemplazo. Pichetto se propone para ser presidente vía Asamblea Legislativa. Los muchachos no descansan, ¿eh? Viva el golpismo para ellos. Y Héctor Recalde difundió lo siguiente, cito, llegó la hora de pedir juicio político a Mauricio Macri, fin de la cita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y este fin de semana, bueno, como les adelantábamos en el panorama provincial, Guillermo Moreno se candidatea como como gobernador para la provincia de Buenos Aires, y el kirchnerismo con Máximo Kirchner a la cabeza hizo un acto también en Buenos Aires, en el conurbano, en un club, y es en un club de Ensenada, pero lo gracioso es que dijeron miles de personas, según la misma información del teatro donde se presentaba ahí del club de Ensenada, hay un teatrito, la capacidad máxima es de 290 personas, no, pero ellos cuentan miles. Bueno, siempre han mentido, un poco más, un poco menos, no importa, ¿no? Bueno, a ver, algo que es indignante y que es una derivación de la discusión pro aborto, antiaborto, es que este fin de semana se hizo la edición anual de Un Sol para los Chicos, la tradicional que se hace para el Día del Niño por Canal 13. Fue conducido el programa por conductoras pro aborto como Mariana Fabiani. Hasta Ángela Torres salió al aire con un pañuelo verde. También estuvieron Florencia Viña, Simona, Lali Espósito y tanta otra gente muy cínica. Es joda, pura hipocresía. Ya que está, ¿por qué no lo postulan a Barreda para el Ni Una Menos? Sí, al odontólogo Barreda. ¿Qué les parece? Él para Ni Una Menos vendría bien con esta catadura moral que están teniendo y que han demostrado con Un Sol para los Chicos. No vendría mal. Sería mantener la coherencia, ¿no les parece? Dios mío, las cosas que hay que ver. Y encima hay gente que se prende con eso. La cantidad de mensajes que ha habido en las redes sociales en contra justamente de la gente que estuvo conduciendo el programa. ¡Qué bárbaro! Por lo menos en las redes hay gente que los deja en evidencia. Pasamos al ámbito económico porque ya me veo venir que hay gente que está muy preocupada y vamos a explicar qué es lo que está pasando. El Banco Central activó un plan para frenar la corrida cambiaria y evitar que la crisis turca impacte con mayor intensidad sobre la economía argentina. La entidad
que conduce Luis Caputo, es decir, el Banco Central, anunció hoy por la mañana una suba en la tasa de interés de referencia al 45%, que estaba en el 40% anual, ahora el 45%. Un programa que acelera la cancelación de las LEBAC y la subasta de $500 millones al mercado mañana a las 14. Con esta señal, el Banco Central de la República Argentina busca frenar el impacto de la crisis turca y la corrida cambiaria contra el peso, que hoy llegó a depreciarse un 3,5%, es decir, se devaluó un 3,5% frente al dólar y llegó a máximos de 30 pesos con 50 en el segmento mayorista. Por otra parte, la autoridad monetaria anunció hoy un plan que apunta a acelerar la cancelación de las LEBACs. El objetivo es eliminarlas en diciembre de este año. Bueno, mire, si esto se cumple, y bueno, habría un gran avance en este sentido, porque es lo que venimos diciendo desde hace ya mucho tiempo. Esto se trata del dinero que durante los últimos años del gobierno kirchnerista, precisamente del 2010 en adelante, estuvieron imprimiendo a lo loco, mucho más allá de lo que es la reserva real que tenía Argentina en el Banco Central. Entonces, es dinero que no tiene respaldo y es el que genera muchas de estas tensiones económicas acá dando vuelta. Lo que pasa es que ese dinero es privado, le pertenece a la gente, pero no tiene ningún tipo de respaldo. Bueno, el objetivo es eliminar estas LEBAC en diciembre de este año. Esperemos que lo cumplan. Si lo cumplen sería un gran avance. Lástima que no se haya hecho antes. ¿Y por qué hay una crisis en Turquía? ¿Por qué estamos hablando de la crisis turca que nos afecta a los argentinos? Bueno, a ver, vamos a aclararlo. Primeramente debemos aclarar que esta crisis actual es mundial desde hace un mes prácticamente, y más de un mes, 2 meses, y se llama turca por ser el país que peor la está pasando. Todos los países emergentes, por ejemplo, están teniendo problemas para sostener el valor de su moneda. Argentina es uno de los países que menos devalúa en el mundo, así que imagínense el resto. Y acá hay gente que piensa que estamos en el infierno, imagínense el resto de los países entonces. La base de todo es que el dólar se está revalorizando al aumentar la tasa de interés en ese país. Es decir, Estados Unidos eleva la tasa de interés que paga al año por los depósitos en dólares. Entonces, muchos inversores internacionales sacan los dólares de los otros países, como por ejemplo Turquía o Argentina o Brasil, y los llevan a Estados Unidos. Encima, Estados Unidos anunció el viernes el aumento de los aranceles que le cobrará a la importación de acero y aluminio a Turquía, y le aumentó los aranceles al 50% para el acero y al 20% para el aluminio. Entonces, la lira turca cayó un 20% de golpe. La base está en que Turquía tiene detenido al pastor evangelista estadounidense llamado Andrew Brunson y Trump quiere que lo deje libre. Turquía lo acusa al pastor de actuar en nombre de la organización del predicador Fethullah Gülen, un predicador musulmán turco que vive desde hace 15 años en una comunidad religiosa en Estados Unidos, pero que fue señalado por Erdogan, el presidente de Turquía, de orquestar el golpe militar fallido del hace 2 años, fue en el 15 de julio del 2016. Y también lo relaciona al Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Ambos son considerados terroristas por Turquía.
Pero no es esa la única denuncia que recae sobre el religioso Brunson, instalado en el país desde hace 20 años. También fue incriminado por espionaje político y militar y se expone a 35 años de prisión. ¡Qué bárbaro, eh! Entonces, a ver si se entendió, lo resumo para ver si se entiende. El problema de la crisis económica actual en los mercados a nivel internacional se debe a que Turquía mete preso a un evangelista estadounidense acusándolo de terrorismo y hay un juicio en marcha que podría terminar incluso en pena de muerte. Entonces interviene Estados Unidos y dice que lo libere, que no tiene nada que ver y que es inocente. Turquía no lo libera. Entonces, ¿qué hace Trump? Empieza a apretar a Turquía con el tema de, bueno, a ver, ¿qué tiene Turquía para vivir? A ver, exporta acero y aluminio. ¿Y a quién le exporta? Bueno, más del 80% de la producción de ellos, de acero y aluminio, la exporta a Estados Unidos. Bueno, entonces le aumento los aranceles un 50% al acero y un 20% al aluminio y Mongo Aurelio le va a comprar. Claro, porque al aumentarle de esa manera los impuestos, el que es constructor en Estados Unidos va a decir, no, el acero que viene de Turquía me sale mucho más caro que el que viene de Brasil o de la India o de Argentina. Entonces no le compran más a Turquía. Y Turquía entonces entró en debacle, su moneda se depreció ya más del 20% y sus acciones y la bolsa han caído también estrepitosamente. Todo esto sumado a la crisis del petróleo por las sanciones directas que les ponen de Estados Unidos que le pone a Irán, uno de los principales productores del mundo. Entonces, al haber menos producción, por la ley de oferta y demanda, sube el precio. Y así estamos. Esta es la globalización. El tema de la globalización que es poco conocido por la gente, ya sea que lo alabe o lo critique. Por eso hemos traído para el día de hoy otra vez la explicación de qué es la globalización para refrescar nuestros conocimientos al respecto. Y luego seguimos explicando. Globalización. La globalización es un concepto que alude al proceso de creciente comunicación, interdependencia y contacto más directo entre diversos pueblos en lo económico, tecnológico, político, social y cultural. Globo hace alusión a todo el mundo conocido. Por ejemplo, en el pasado, hace 2000 años, el Imperio Romano también consistió en un proceso de globalización, cuando su cultura se expandió por todo el mundo conocido por ese pueblo y pueblos vecinos. De esta manera, globalización es un concepto que representa la socialización del espacio y el del tiempo. Se intensifican las relaciones sociales planetarias, tanto que un hecho ocurrido a miles de kilómetros seguramente tendrá consecuencias en nosotros. Antes de los procesos de globalización, los hechos solo influían en la misma sociedad donde se producían. A ver, vamos con un ejemplo. Antes de la globalización, una mala cosecha en un pueblo hacía que las consecuencias se sufrieran en esas personas y nadie más. No había relación directa con otras sociedades. El hambre, la pobreza, la desnutrición, la caída de la natalidad, etcétera, se iban a dar solamente en ese pueblo que sufría una mala cosecha. Con la globalización,
Una mala cosecha en un país hace que las consecuencias se sufran en esas personas y también en otras que pertenecen a diversos países. Aumento del precio de los alimentos por haber menor producción, inflación, aumento de deuda externa, cambios en la dieta de sociedades distantes, etc. Esas son algunas de las consecuencias que puede producir una mala cosecha en un país en un mundo globalizado. En el proceso de globalización podemos hablar de economía mundo. Quiere decir que las actividades económicas tienen influencia en todo el mundo. Las relaciones que se producen entre cómo las hacen, con qué las hacen, quiénes las hacen, qué se hace y cómo se distribuye lo producido, genera dos movimientos antagónicos en todas las sociedades. Un movimiento es el de la unidad, que significa que unifica, ya que crea relaciones que acercan a los individuos del planeta, en el sentido de pertenecer a un mismo mundo. Y el otro movimiento es el de la desigualdad, donde se profundizan las diferencias entre los individuos. Entonces, las decisiones que se tomen respecto de cómo vivir la globalización puede afectar en forma positiva o negativa. En la modernidad y a escala global, es decir, todo el planeta, podemos hablar de tres procesos de globalización. Primera globalización. El primer proceso de globalización comienza con los viajes de los europeos en el siglo XV. Los portugueses navegaron las costas de África, llegando hasta la India y luego a China. Los españoles cruzaron el Océano Atlántico llegando a América con Colón y luego llegaron hasta Oceanía y Asia, dando la vuelta con el viaje de Magallanes y Elcano. Este proceso comenzó a hacer conocidas entre sí a todas las culturas del planeta. Muchas veces fue un encuentro o choque violento, sangriento y terrible. Unas culturas dominaron a otras y la esclavitud fue su principal formato de trabajo en la mayoría de las colonias. Y entonces ahí se da la primera fase de la globalización, que es la conocida con el nombre de mercantil. Como decíamos, desde los viajes de los portugueses y españoles por el océano, desde mediados del siglo XV hasta la revolución industrial que se inició en el siglo XVIII. En esta primera fase de la globalización podemos decir que se destacó lo comercial, la producción estaba orientada a la demanda del mercado, la mano de obra era esclava y había migración forzada de personas. La segunda globalización tiene características muy distintas. El segundo proceso globalizador comienza a fines del siglo XVIII y se fortalece durante el siglo XXI. El segundo proceso globalizador comienza a fines del siglo XVIII y se fortalece durante el siglo XIX, cuando cambian las formas de producción apareciendo las industrias. Por ello, cambian las maneras de hacer negocios, las necesidades son otras, más materias primas y más mercados para vender la gran cantidad de productos surgidos de las máquinas. Pero también cambian las ideas y las formas de organización política de los estados. Los derechos individuales, la democracia, la república y la ley van ganando terreno en todos los continentes.
revoluciones y guerras en busca de cambiar al antiguo régimen, la monarquía absoluta, por un mundo de libertad avanza sin pausas en muchos países. Esta segunda fase de la globalización, la conocida como industrial, desde la revolución industrial, desde mediados del siglo XVIII hasta la crisis del petróleo iniciada en 1973, se destaca básicamente por ser industrial, por tener una producción a gran escala, por ser estimulante del empleo y permisiva en los flujos inmigratorios, en donde se bajan los controles y se permite mayor movimiento de población para acomodarla a los nuevos mercados. La tercera globalización, el tercer proceso de la globalización, tiene un comienzo que es diferente según quien lo mire. Algunos lo ubican al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Los economistas prefieren tomar su inicio desde la crisis del petróleo de 1973. Y los cientistas políticos piensan que comenzó en 1989 tras el anuncio del fin de la Tercera Guerra Mundial o la llamada Guerra Fría. Esta tercera fase de la globalización es conocida con el nombre de transaccional y comenzaría con la crisis del petróleo iniciada en 1973 en adelante y sigue vigente hoy mismo. Sus principales características son que es financiera, abusivamente computacional, conectividad instantánea, es antilaboral y antimigratoria, por cuestiones que ya vamos a ir analizando. Esta tercera globalización también es conocida como sociedad postindustrial, cuando hace referencia a la producción en pequeñas series de productos diseñados para un periodo breve de utilización, porque la constante innovación tecnológica los convertirá en obsoletos en muy corto tiempo. Ahora son los sectores terciario y cuaternario de la economía los que concentran la mayor parte de la población económicamente activa. La informática y la ciencia toman el papel más importante en la innovación y desarrollo de gran cantidad de bienes y servicios que mejoran la vida de la gente solucionando muchos problemas. De por sí, en toda la historia de la humanidad, a pesar de los problemas existentes, se mide el mejor porcentaje de pobreza sobre el total de la población. Aunque la cantidad de pobres es enorme, la cantidad sobre el total de la población mundial es muy baja. En lo político, esta tercera globalización se caracteriza por el inicio de una etapa de llamados permanentes a la paz y concordia de todos los seres humanos. Las ideas ya no provocan enfrentamientos fratricidas ni entre culturas en la medida en que pasaba en el pasado. Las ideas políticas son sustituidas por el pragmatismo político y económico. Se actúa sin una base predefinida de ideales, conceptos, normas y valores a seguir. Es decir, se toman decisiones de acuerdo con la realidad que se está viviendo y si hay problemas tratar de solucionarlos de la mejor manera posible. Esta situación favoreció lo que conocemos como la era de la postverdad o verdad líquida. Vivimos en la permanente opinión y por ello muchas veces creemos que algo es verdad cuando en realidad está totalmente equivocado. Una característica muy negativa es esta.
mucha gente entra en la posverdad y piensa que su opinión tiene el mismo valor que la de un científico y a lo mejor está diciendo una pavada monumental. Una característica negativa anexa a esto es que el individuo está vacío por dentro. Muchas veces no le encuentra sentido a su existencia. No tiene ideales que defender. Busca sustitutos alternativos en el exterior para construir una imagen propia. Por ejemplo, el culto al cuerpo, las dietas, y que además los ejercicios sean sin esfuerzo. Elementos materiales que brindan estatus como los teléfonos celulares de alta gama, computadoras, televisión de última tecnología. Acepta el consumismo para mantener su mente ocupada en no pensar en sí mismo. Lamentablemente, algunos analistas advirtieron una cuestión que no fue suficientemente analizada y luego se extendió muy peligrosamente, y nos referimos al fenómeno del terrorismo llevado adelante por fundamentalistas. Los más conocidos en la actualidad son los sectores fanáticos y extremos del islamismo que realizan actos de terrorismo en diversas partes del mundo. Pero tengamos en cuenta que terroristas hay de distintas religiones. Como en todos los procesos anteriores, la humanidad busca mejorar la vida. ¿Lo lograremos en esta etapa? Consideramos que sí. Los problemas son muchos, pero en el pasado también lo eran y eran muchos más que hoy. Lo que hoy tenemos en mayor medida es, mejor que en el pasado, es ciencia y tecnología que nos brindan todos los días nuevas maravillas, mejores sistemas educativos, mayor asistencia de los derechos y obligaciones, más conciencia también de derechos y obligaciones que se deben cumplir, más controles sobre los poderes políticos y económicos en manos de la sociedad civil. Individualmente, ¿estamos a la altura de las circunstancias? ¿Somos conscientes de la importancia que tenemos como ciudadanos? Por ejemplo, desde la segunda globalización, la cantidad de población que aumentó en el planeta fue tremenda. Llegamos hoy a tener, se calcula, unos 7.600 millones de habitantes. Y esto tiene que ver también por la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, el que se puedan tener vacunas, curar enfermedades, evitar muertes por enfermedades, por accidentes, etcétera. Y bueno, este es un lindo tema para ponernos a pensar esta noche. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Empezando por uno mismo. A ver, ¿cómo me relaciono con mí mismo, con los demás? ¿Cómo acepto o rechazo las relaciones con otras personas, con otros pueblos? ¿Cómo soy yo como ciudadano? ¿Acepto a los otros en sus ideas? Porque también hay que tener en cuenta que cómo ejercemos las ideas, cómo las queremos ejercer en la vida diaria, ¿las queremos imponer a los demás o las mostramos y las ofrecemos? Son dos actitudes totalmente distintas y esas dos actitudes quieren decir mucho sobre cómo somos como personas y como sociedad. ¿Somos conflictivos y vamos al choque? ¿O somos pacíficos y tratamos de entendernos? Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7, desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Dos noticias de último momento.
se acaba de entregar Claudio Uberti, el ex funcionario del Ministerio de Planificación, conocido como el embajador paralelo de la Argentina en Venezuela, se presentó en la Fiscalía de Carlos Stornelli. El ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti, que estaba prófugo desde el viernes pasado, se presentó esta tarde en la Fiscalía a cargo de Carlos Stornelli para ponerse a disposición de la justicia. El juez federal Claudio Bonadío había pedido su detención en el marco de la investigación por las coimas de los cuadernos K. Recordemos que Uberti era el que realizaba todos esos chanchullos con Venezuela y por los cuales, por ejemplo, cayó una empresa emblemática de nuestro país como Sancor. Es uno de los tantos ejemplos que podemos dar. Bueno, pero siguiendo con el ámbito económico, hay una opereta kirchnerista de esta tarde en donde salieron algunos referentes del kirchnerismo por las redes sociales a mentir descaradamente, diciendo que había corralito y que no se podía seguir comprando dólares. Comenzó la diputada Juliana Di Tulio diciendo: hola, no podés comprar dólares. Así clarito lo dijo. Llegó el corralito, dijo Aníbal Fernández. El Banco Central de la República Argentina anuncia que no se venden más dólares. Y Diego Brancatelli dijo: por ahora vas a poder comprar dólares, me cuentan del Banco Central de la República Argentina, así que nobleza obliga, retiro lo del cepo, que era un tuit anterior que había hecho, pero me quedé preocupado con el por ahora. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que el Banco Central de la República Argentina anunció que no vende más dólares para controlar el tipo de cambio. No que no se pueden comprar más dólares como hace cualquier persona hoy o que no podía hacer durante el gobierno kirchnerista con el llamado cepo. Si una persona va a un banco y quiere comprar dólares, lo puede hacer perfectamente. Pero los muchachos, como siempre, mintiendo descaradamente, siempre haciendo las cosas que no corresponden, mentir, informar mal a la gente. Todos los días inventan algo, cualquier cosa, lo que venga. No tienen cara estos muchachos, ¿eh? Bueno, siguiendo con el tema económico, a ver, una buena noticia. La cuota Hilton. La cuota Hilton es lo que le corresponde a cada país para entrar en la Unión Europea y vender carne vacuna. Entonces, ya se distribuyeron entre los países. A la Argentina le corresponde para el ciclo que empezó este mes hasta el año que viene, también a fin de julio, es decir, la campaña 2018-2019, a la Argentina le tocaron 28.355 toneladas. Paraguay otro tanto, Canadá otro tanto y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasó? La Argentina lo que hizo fue distribuir esas 28.355 toneladas entre los distintos frigoríficos de nuestro país a ver cuánto le toca a cada uno. Bueno, la tonelada actualmente se está vendiendo a $12.456. En total representaría para un año de exportación de carne vacuna a la Unión Europea un total de 350 millones de dólares de exportaciones para nuestro país. Buena noticia. También hay que decir que hay otra muy buena noticia. Fíjense que nosotros lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo, pero ya está confirmado de acuerdo a lo que pasó durante la semana pasada. Desde que se quitó la regulación del precio de pasajes aéreos,
el 1 de agosto pasado, se produjo una revolución en su venta de pasajes. En una semana, es decir, durante la semana pasada, hubo 500.000 pasajes vendidos porque se habilitaron promociones, descuentos y caída en el precio de los pasajes en las empresas low cost. Aerolíneas Argentinas extenderá sus promociones para el año que viene, visto el éxito que han tenido. Al parecer la empresa dijo que en marzo volvían a comenzar, es decir, en la temporada baja. Durante la primera semana de vigencia de la oferta se registraron 393.000 reservas de ticket solamente en Aerolíneas Argentinas, y esto representa un aumento del 88% respecto de la venta normal de pasajes. ¿De dónde va a sacar tantos aviones Aerolíneas para cubrir semejante demanda? Flybondi, que es la empresa de low cost, está vendiendo pasajes al interior por 200 pesos. 200 pesos el vuelo, ¿sí? Y sí, es irrisorio, de acuerdo a lo que te cuesta el ómnibus o lo que te cuesta el tren, o ir en auto, 200 pesos es nada. Es un regalo prácticamente. Y Aerolíneas también está vendiendo baratísimo los vuelos, 400 pesos, 500 pesos. Y como dijimos días atrás, quitaron regulaciones idiotas e irracionales, liberaron el mercado aéreo y este año se batieron récords de pasajeros, incluso en Aerolíneas Argentinas, que no es low cost. Hay más viajeros por la baja de los precios y hay viajes entre aeropuertos del interior sin tener que primero pasar por Buenos Aires. Más inversiones, más trabajo, mejores servicios. ¿Hasta cuándo hay que dar estos ejemplos para que se entienda cómo se debe gestionar la economía de un país? Lo pregunto porque todavía hay neandertales que insisten en las recetas económicas que nos trajeron a esta crisis y a todas las crisis anteriores que tuvimos en el país. Peronistas, radicales, la izquierda, todos planteando siempre el vivir con lo nuestro, que la industria nacional debe ser protegida, que hay que poner control de cambios y cepo cambiario, y que hay que poner control de precios y toda una manada de reglamentaciones absurdas y estupideces que lo único que hacen es hacer que los inversores se vayan. ¿Cuándo van a aprender lo mínimo y básico del conocimiento económico para dejar de lado los discursetes de barricada que siempre provocaron problemas? Ahora se anuncia que 3 nuevas aerolíneas low cost comenzarán a volar en la Argentina. A partir de la eliminación de la banda tarifaria mínima, se amplió el mercado de los vuelos a bajo costo y así se abrió la puerta a nuevas compañías. La Administración Nacional de la Aviación Civil, la ANAC, confirmó que desde octubre próximo estarán habilitadas para operar vuelos de cabotaje la noruega Norwegian, la chilena JetSmart y la argentina LASA. Y el gobierno mismo no aprendió de este éxito, porque si desregulando uno de los mercados, como el aeronáutico, provoca esto, ¿qué esperan para seguir desregulando y quitando esas regulaciones ridículas que tenemos en tantos otros lugares de nuestra economía? Por ejemplo, la producción de lácteos, de carnes, de fideos secos, todo lo que tiene que ver con la electrónica, aunque ahí ya tocaron un poco, sacando muchos impuestos, pero faltan regulaciones internas, faltan quitarlas. Con el tema de la vestimenta, la ropa también. Es increíble que hasta el día de hoy no se pueda tener en claro en los argentinos este tema.
¿Cómo puede ser que todavía estemos dando vuelta con esto? Si encima se están dando cuenta de lo que está sucediendo, porque este mismo gobierno es el que tomó la decisión de desregular el mercado aéreo. Si le dio tanto resultado, ¿qué esperan para desregular todo lo demás? Van 2 años y medio de gobierno. Entramos en los últimos minutos de Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la Radio City de San Nicolás en su frecuencia 88.7 MHz para toda la zona de influencia. ¡Ja! Y acá para el final, les tengo algo reservado. La semana pasada comentábamos que en Ecuador, a raíz de todas las denuncias que hay en contra de los Kirchner, en Ecuador se votó en la legislatura que iban a sacar la estatua de Néstor Kirchner que estaba puesta al frente del edificio de la UNASUR. Y ese edificio de la UNASUR va a ser utilizado para la universidad indígena, porque la UNASUR en sí ya no existe más, desapareció, no está en funcionamiento, no tiene ni representantes, no hay ni comisión directiva, no hay nada, hace más de 1 año de esto, 1 año y medio casi. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que a partir de lo que sucedió en Ecuador, en nuestro país, en distintos lugares del país, se están realizando pedidos para quitar el nombre Néstor Kirchner a gran cantidad de espacios públicos, calles, avenidas, rotondas, hasta incluso escuelas, hospitales, plazas. Y esto principalmente porque hay una ley que plantea que solamente se le pueden poner nombres a personas fallecidas luego de haber cumplido 10 años del fallecimiento como mínimo. Y Kirchner no lleva 10 años de fallecido. Además, todos estos nombres fueron entronizados apenas falleció el presidente. Bueno, entonces hay gran cantidad de pedidos en el país para quitarle el nombre a distintos espacios públicos, y esto está generando una controversia contra los kirchneristas, porque los kirchneristas están llamando a hacer abrazos simbólicos a determinados lugares a donde quieren quitarle justamente los nombres para que no lo hagan. Está bien para expresarse, lo que pasa es que hay una ley que está diciendo que no corresponde a una persona que falleció, hay que esperarla 10 años para quitarle, para entronizarle y ponerle el nombre. En total se considera que la cantidad de lugares que hay en el país son más o menos unos 180, 200 lugares. Entre lo que podemos decir plazas, escuelas, etcétera, ¿no es cierto? Serían 200 lugares para cambiar el nombre. Entre ellos, también el Centro Cultural Kirchner, que ya están haciendo campañas desde el año pasado para quitarle el nombre, cambiárselo, ponerle otros nombres, por ejemplo el de Jorge Luis Borges o el de María Elena Walsh, cualquier cosa menos el de Kirchner, sino que tenga que ver algo directamente con la cultura. Y así vamos. En Infobae en este momento estoy viendo que hay una nota recientemente publicada que está titulada, por si la quiere buscar en infobae.com, la nota se titula ¿Cuántos lugares se llaman Néstor Kirchner y cuál es su ubicación exacta? Y toma los datos también de una movida que hicieron hace tiempo en Infobae,
en donde le pedían a los lectores que les informaran dónde había lugares con el nombre de Néstor Kirchner en el país. Hicieron un mapa interactivo y todo, ahí lo tienen si lo quieren ver. Por eso es que varían la cantidad, no se sabe exactamente cuántos lugares son y dónde están todos, pero hay 181 lugares que ya están identificados. Y además, siguiendo con el tema de los Kirchner, bueno, salió la orden ya firmada por el juez Claudio Bonadío para realizar un allanamiento en el edificio en el que vive Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver qué es lo que trata ahora el Senado, si lo habilita o no. Desde ya les digo que, bueno, esta es otra maniobra de la justicia que no tiene mayor sentido, porque ya hace 10 días prácticamente que le están pidiendo permiso al Senado para que le habilite a dar posibilidad de hacer un allanamiento a los lugares donde dice Cristina Kirchner que vive, y los allanamientos no pueden hacerse por el momento hasta que no tenga el permiso del Senado por el tema de los fueros. Es decir, le han dado tanto tiempo avisándole que la van a allanar, que, como decíamos el viernes pasado, cuando vayan no van a encontrar ni las canillas del baño, en el sentido de que no van a encontrar nada que sea comprometedor, o se supone esto, con tantos días de tiempo. Qué increíble que es este país, ¿eh? Qué increíble que es. Realmente uno se ríe por no llorar. Bueno, nos vamos y hasta mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Volvemos mañana martes a las 17. Muchas gracias y adiós.